Hola, ¿cómo están todos? Shalom, mucho gusto, soy la doctora Netier y en esta ocasión vamos a hablar de un tema interesante que realmente atañe a todos. Quiere decir, vamos a estudiar la Parashá Balak en el contexto de un tema llamado ¿existe o no existe el mal de ojo, el Ain Hara? Así que les pido que me acompañen y vamos a hacer un análisis interesante de este importante tema. Cabe mencionar, y es importante decirlo, que el concepto de Ain Hara, o de mal de ojo, el ojo malo, es un concepto universal. Quiere decir, no es la única cultura, la cultura judía, que contempla que una persona te puede ver mal y aparentemente sucedan cosas negativas. Es importante mencionar que he visto en muchas culturas que existe esta posibilidad importante que la gente lo tiene considerado. Y por lo tanto, pues es mi intención hablar de este tema en el contexto de la Parashá Balak. Así que bienvenidos. Está tardando un poco en abrir. He notado, y es un tema importante, que muchísimas culturas, yo vivo en la Ciudad de México, en Europa, en Rusia, eh, hay todo este concepto. Y a mí lo que me gustaría es un poco aclarar de dónde surge esto en el contexto de esta parasha. Así que pues sean todos bienvenidos y vamos a comenzar. Básicamente la Torá no habla explícitamente de este tema. Quiere decir, la Torá no habla que existe la Ainara y lo que es más, hay una importante negativa por parte de los rabinos en el judaísmo de creer en esto porque ya podría uno caer en temas de mucha superstición. Y en general Maimónides, que era muy racional, nos dice que nos mantengamos alejados de estos conceptos. Pero es interesante que en los textos que acompañan el Humash, la Biblia, tenemos como un texto primario el Midrash. Y el Midrash, que es parte del exégesis de la Torah oral, nos interpretan muchas escenas de la Torah donde el ojo y donde ver y donde mirar algo específicamente puede ser delicado. Entonces, por ejemplo, nos cuentan que las primeras tablas de la ley, cuando fue la entrega de la Torah en Sinai, se dieron con mucha apertura, se dieron al ojo público, se dieron de manera muy abierta, y el Midrash Tanhuma, que es una colección midrashica muy interesante, nos dice claramente que parte de lo que fue el fracaso por lo cual las primeras tablas se rompieron y porque se hizo el becerro de oro, fue porque entró envidia de las naciones al pueblo de Israel por haber hecho un evento tan magnánimo y por lo tanto se rompieron y por lo tanto fue a través de este fenómeno que no vivimos en la realidad de las primeras tablas. También, por ejemplo, dan un ejemplo importante, Rabino Bejaya, quien es un rabino medieval de España, famosísimo, interesantísimo, nos dice que cuando Lea tuvo a su cuarto hijo, que es Yehudá, ella se sintió muy colmada de agradecimiento, estaba muy feliz, la misma palabra Yehudá viene de Odá, y por lo tanto levantó en las hermanas que no podían tener hijos, en sus hermanas, Rachel, las otras concubinas que no podían tener hijos, levantó la envidia y definitivamente esto creó que ella dejara de tener hijos. Quiere decir, hasta el cuarto hijo ella tuvo y después frenó y aparentemente es atribuido que pues le tuvieron envidia, que la vieron mal. Hay muchos otros conceptos, pero como estamos en la Parashá Balak, vamos a platicar un poquito de qué trata esta Parashá. Y en la Parashá Balak existe un rey llamado Balak, es el rey de Moab, y él está aterrado que el pueblo de Israel pase por su territorio para ocupar la Tierra Santa. Quiere decir, él ha oído todas las historias desde Egipto, cómo Israel salió y cómo diezmó a los egipcios y cómo ha sobrevivido en el desierto ya prácticamente 40 años. Y él dice, voy a hacer una estrategia distinta, voy a hacer una estrategia
donde no es que voy a hacer un daño físico al pueblo de Israel, eso no funciona. El más inteligente dijo, voy a hacer un daño espiritual sobre el pueblo de Israel. Por lo tanto, decide contratar a un profeta, que la Torá se esmera en decirnos que era un profeta que tenía una profecía igual o superior a la de Moshe Rabbeinu. Este profeta se llama Bilam, y resulta que Bilam es un profeta encumbrado que nació con una capacidad de nebuá tremenda, y Balak quiere contratar a Bilam para maldecir al pueblo de Israel, para que no puedan entrar a la tierra de Israel. Ahora, Bilam es interesante porque cuando lo van a buscar, él dice, yo no puedo hacer nada que Dios no me permita. Por lo tanto, es mi interés, sí los quiero maldecir, porque Bilam, nos cuenta la Torá, que era el hijo de Beor, y a la vez es el nieto de Labán. Y sabemos que Labán, aunque es el ancestro común de las tribus, porque es el suegro de Jacob, sabemos que era un tipo muy malo y era un tipo que quiso destruir al pueblo de Israel. Por lo tanto, es un problema que no se ha arreglado, un ticún muy fuerte que tiene Labán con Jacob, Bilam con el pueblo de Israel. Y él quiere hacerlo, pero no puede hacer nada que Dios no le permita. Por lo tanto, se hace todo un tipo de estrategia ofreciéndole más dinero, ofreciéndole más honor para que lo haga. Y él trata de hacerlo, pero no logra hacerlo. Al final resulta que decide acompañar a la comitiva que fue a contratarlo, y de forma definitiva lo que sucede es que él va, pese a que Dios le dice, no puedes hacer nada que yo no te permita. Y aquí la cuestión es que al final de cuentas, él quiere hacer daño, y él quiere hacer el daño a través de una maldición. Y por lo tanto, el pasuk de la Torah, esto sí es la Torah escrita, dice que el Bilam levantó su mirada y vio al pueblo de Israel. Y esto significa que con su mirada vio a través de su ojo maligno, de su ojo izquierdo, del ojo del Din, el ojo de la Geburá, un ojo de juicio, un ojo maligno, quiso dañar al pueblo de Israel. Y por lo tanto, pues vamos a platicar qué sucede con él y en general qué sucede, y extrapolar esta situación a otras condiciones que tienen que ver también con nosotros. Así que seguimos adelante. La realidad es que todo mundo hemos tenido alguna situación donde sentimos que alguien nos ve mal y sentimos que algo nos está aconteciendo debido a que fuimos afectados por el ojo negativo de alguien. Por lo tanto, me gustaría tomar este tema con un poco más de seriedad y analizar lo que dice el Talmud y la Mishnah sobre este famoso tema. Básicamente, así como en la Torah hay poca mención, nada más hay este elemento de ver o de contar, que es un elemento delicado, resulta que la Mishnah, el Talmud, habla muchísimo de este tema. Y lo que habla de este tema no es contundente a decir si hay o no hay, sino que, como siempre, el Talmud nos abre una temática profunda para que nosotros analicemos de qué trata este tema. Por lo tanto, en el Talmud, en la Masejet Baba Batra, es un tratado talmúdico, dice que también ver mal a alguien puede crear un daño. Quiere decir, nosotros sabemos que vivimos en el Olam Asiá, el mundo de la acción. Sabemos que las acciones son las que dañan a las personas, pero el Talmud nos dice que también ver mal a alguien y tener envidia puede causar daño. Entonces, no es algo mágico esto, sino que vamos a ver cuál es el mecanismo que funciona metafísicamente para que esto podamos soportarlo. Otro tratado talmúdico también llamado Baba, pero es Baba Metzia, la puerta del medio, dice y nos prevé y dice, no te galardones, no te ensalces de tu buena fortuna, porque esto causará envidia y daño puede caer sobre ti. Quiere decir, estamos acá analizando algo no completamente mágico, sino al contrario. Estamos creando y estamos viendo ciertas energías. La energía de la envidia, la energía de verte mal, la energía
de levantar odio o envidia en la gente, puede convertirse en una energía baja y como vivimos en un mundo físico, la energía baja se materializa. Es muy importante entenderlo porque desde el punto de vista cabalístico sabemos que nosotros vivimos en Olam Asiá, el mundo de Malhut, y es interesante porque el mundo de Malhut es un mundo físico, pero el mundo de Malhut está abajo de un mundo superior, paralelo, que es el mundo de Yetzirah, y es un mundo de emociones. Quiere decir, lo que nosotros tenemos acá, y lo que nosotros vemos acá materialmente, es la materialización de emociones que vienen más arriba, que vienen en un plano superior. Por lo tanto, en general, podríamos decir, en términos muy generales, que la energía buena, la energía de alegría, la energía de felicidad, de benevolencia, es una energía elevada y por lo tanto se eleva y se sube y es etérea. En cambio, la energía negativa, la energía de envidia, de culpa, de miedo, es una energía baja y se materializa. Por lo tanto, eso es muy importante porque nosotros como personas, en cierta manera, atraemos ciertas cosas negativas por la actitud que tenemos y aparentemente también existe la posibilidad de que otra persona pueda encontrar cómo afectarnos. Ahorita vamos a explicar eso. En la Masejet Pesajim, dice Raf, que es un nombre de un rabino, un tanaíta, dice una aseveración complejísima y dice, 99% de la gente que muere, muere prematuramente por causa de Ainara, por ojo malo. Entonces, aparentemente lo toma muy en serio. Pero por otro lado, encontramos cosas opuestas. Por ejemplo, había un rabino, también un tanaíta, llamado Rav Yohanan. Y el Talmud cuenta mucho que era una persona excelente, bellísima, maravillosa. Y alguien le dijo, ¿no te da miedo que te echen un mal de ojo con tanta belleza y con tanta grandeza? Y él dijo, ¿cómo crees? Yo soy de los hijos de Yosef, el Tzadik, que no recae sobre ellos el Ainara. Entonces, esto es algo que vamos a tratar de entender más adelante. En pocas palabras está diciendo el Talmud que cuando la persona está fuerte y la persona está estudiando Torah y cuando la persona está completamente compenetrada con Dios, no hay lugar para que caiga el mal de ojo sobre él. Por lo tanto, estas dos polos nos hacen ver que en cierta manera el Ain Hara o el mal de ojo siempre va a recaer sobre alguien que traiga un tipo de debilidad o energía baja. En la cultura popular, definitivamente es parte del léxico de todos los días. Y pues hay expresiones que usamos los judíos todos los días, que cuando pasa algo bueno o cuando te ves muy bien, por ejemplo, tuviste un hijo, tuviste un nieto, y te dicen, qué lindo está tu bebé, dices, Bli Ainara, que no caiga el mal de ojo sobre esto. ¿Por qué en especial se usa con este léxico? En Yiddish, que es el idioma que hablaban los judíos en Europa, que es parecido al alemán, se dice Kenainore, Sinainara. Entonces, la misma cultura popular tiene como una forma, un léxico muy común de hablar de el mal de ojo y que no caiga el mal de ojo. Entonces, básicamente, lo que nos dice el Talmud es que la forma para evitar la inara, es que interesante, es tratar de no exponerse a él. Quiere decir, no presumir, no estar en la mira pública, tener un perfil bajo, ser una persona que, aunque le vaya bien y aunque sea muy culta y aunque sea muy rica, no lo demuestre, no lo presuma. Y ahorita vamos a explicar por qué esto es tan importante. Así que, básicamente, yo creo que todos y todas las culturas, me consta que tienen simbolismos, segulot, remedios para la inara, y el hecho es que hay el ojito, el hilito rojo, la manita, el hamse,
el Sion con estas encantaciones, el pescado, y cada una de estas tiene una razón. Quiere decir, todas están hechas con una lógica, pero realmente tampoco es muy lógico pensar que yo estoy tranquila en mi casa y una persona está pensando en mí y yo me voy a morir o me va a pasar algo malo. Entonces, hay que ser un poco abiertos con este tema, pero no hay que caer en supersticiones. Maimónides salvó al pueblo de Israel de una época donde la gente era muy supersticiosa y afortunadamente el pueblo de Israel se extripó, se salió de este mundo de la astrología, este mundo de la segulot, este mundo de las supersticiones. Es peligroso creer en esto porque es un estilo de abodazara. ¿Qué quiere decir esto? Si una persona cree que hay una fuerza que le puede hacer daño, en cierta manera está metiendo un elemento de disturbio entre su relación con Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber que todo viene de Dios y no tenemos que dar cabida a que esto existe, pero existen otros mecanismos que pueden ser de autosugestión o que también pueden ser negativos. Y vamos a explicar eso desde el punto de vista místico y cabalístico. Seguimos con la Mishnah y Talmud porque es básicamente la fuente antes de llegar a la mística. Y básicamente en el Talmud hay muchas menciones del Ain Hara, del ojo malo, y nos dicen que no nada más es alguien que nos odia o alguien que nos envidia y que nos puede hacer daño, sino que inclusive uno mismo, como decimos en español, nos podemos echar la sal, como que una persona que siente que todo está bien, que todo le funciona, de pronto dice la persona, wow, me fue muy bien, soy muy inteligente, todo está prosperando en mi vida, y en ese momento se te truena la llanta, en ese momento chocas. ¿Por qué pasa esto? Quiere decir, no es algo que podamos explicar de manera precisa y científica, pero lo hemos vivido. Entonces, ¿hay algo de esto o no hay algo de esto? Entonces, definitivamente hay un elemento que es común en casi todos los textos de la Mishnah y Talmud, que nos dice que la persona no debe de ensalzarse de su suerte y de ser arrogante. ¿Por qué? Porque básicamente algo que tiene éxito, pero tú no lo ves, la gente no lo ve, no lo presumes, lo puedes vivir en tranquilidad. Aparentemente dice, hay un dicho que dice, no cuentes tus bendiciones. ¿Por qué? Porque puedes despertar envidia. Entonces, el Ainara no nada más te lo puede aventar a alguien que te odia, también te lo puede mandar a alguien que simplemente dice, wow, qué suerte tiene esta persona. O tú mismo decir, wow, qué buena racha he tenido. Y al hacer consciente esto, vamos a ver que ponemos a la mira pública una bendición y en cierta manera la persona se tiene que cuidar. Hay un tema interesante porque hay hay una como encantamiento que dice, yo soy hijo de Yosef Atzadik, sobre el cual no reside y no cae el Ainara. Y es interesante, casi siempre está acompañado este dicho con unos peces. ¿Qué tiene que ver el pez con el Ainara? Y es muy interesante lo que voy a mencionar. Al pez no lo ves. El pez está tapado por el agua. Entonces, quiere decir, cuando el pez está tapado por el agua y no lo ves, entonces no sabes qué está pasando con el pez. El hecho es que dicen que en los peces no hay Ainara, los peces se reproducen mucho, los peces consiguen su alimento en su medio ambiente, como que son seres que viven como con mucha abundancia, y este concepto es porque realmente nadie los ve y al no verlos no cae ninguna mala mirada sobre ellos. Entonces, aquí quiero, ante todo, caer en una importante análisis. Aquí la cuestión es que cuando una persona está presumiendo, cuando una persona es arrogante, cuando una persona sale a la calle y dice,
soy lo máximo, soy la última coca del desierto. Lo que va a pasar con esa persona es que trae una energía alta. Normalmente, pues la vida no es, digamos que no a todos les va igual, por así decir. Por no decir que a unos les va bien, a unos les va mal, a otros les va peor. Cuando una persona ve a alguien prosperar, cuando una persona ve a alguien que le va muy bien y él está batallando y está sufriendo para casarse o para conseguir dinero o para verse bien, y el otro ve que tiene todo bien y se anuncia en Facebook que está viajando por toda Europa y que tiene mujeres y que tiene dinero, la otra persona, al envidiarlo, crea un elemento que se llama DIN. Quiere decir, la persona no es que te desee el mal. El concepto es que la persona se cuestiona y dice, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué él sí y yo no? ¿Por qué le va bien y a mí me va mal? Y este es un concepto muy delicado porque esto es despertar el din o la geburah, el juicio. Y esto es un tema muy importante porque vamos a explicar cuál es el mecanismo más lógico, no tan supersticioso, del ojo malo. Y el concepto es el siguiente. Dios, nosotros asociamos a Dios a la eternidad, a la bondad y al bienestar y a la luz. Por lo tanto, normalmente entendemos que Dios proyecta al mundo a través de darnos vida, de darnos parnasá, de darnos el sustento, de darnos cosas buenas en la vida. Y esto sucede de manera constante porque Dios es constante. Quiere decir, Dios no es caprichoso, que un día te da y un día te quita como un ser humano. Dios quiere darnos. Cuando no nos da, no es porque no nos da, es porque nosotros ponemos trabas. Casi todas las carencias que hay en el mundo son bloqueos energéticos que nosotros ponemos. Entonces, si Dios tiene este flujo constante de bendición y de benevolencia, cuando la persona tiene envidia, levanta una barrera llamada DIN. DIN es cuestionar. ¿Por qué le das a él y por qué no me das a mí? Y levantar el DIN, normalmente el DIN está asociado al mal, porque el DIN es una fuerza necesaria en la creación, es una fuerza que necesitamos en la creación, si no, no hubiera creación, pero realmente el motivo de la creación, y el mundo dice la Torah, Olam Gesed Ibané, el mundo se creó y funciona con Gesed. Pero acá lo que va a suceder es que a este flujo de Gesed entre el Din, y el Din o el juicio es la herramienta mediante la cual se distribuye de manera correcta el Gesed. Es decir, si una persona es un buen alumno, hizo bien sus exámenes, trajo tareas, se va a sacar 10. No es justo que una persona que no hizo ningún esfuerzo, que faltó y que nunca trajo nada, también saque 10. Es decir, el dar o el quitar es un elemento secundario que hace que el GESET se distribuya de manera correcta. Y aquí lo que sucede es que cuando la persona envidia, o cuando la persona cuestiona, o cuando la persona está sufriendo dificultades y ve a otro que no lo está haciendo, él levanta un juicio celestial y interrumpe el flujo de bendición en la otra persona. Entonces, esto es un tema muy importante porque normalmente nosotros entendemos que el GESED es unidad, el GESED es expansión, y en cambio el DIN es fragmentación, el DIN es limitar, por lo tanto, estamos creando una fuerza de limitar y de fragmentar que nosotros asociamos en general como el mal. Entonces, el mecanismo es el siguiente. Yo prospero, genero envidia porque presumí, soy arrogante, la gente cuestiona, después del cuestionamiento hay un DIN, y después de ese DIN, la persona se ve afectada por la limitación que generó esa energía. Lo peor de todo es que el daño peor que hace no es a la persona que se lo hacemos, sino el daño peor es al que lo hace.
Quiere decir, no nada más puedes afectar al otro, sino principalmente te afectas a ti mismo, porque levantas cuestionamientos. Entonces la Torá nos dice algo muy interesante. En la Mishnah de Pirkei Avot nos dice, sé de los alumnos de Abraham y no seas de los alumnos de Bilam. ¿Cómo eran los alumnos de Abraham? Resulta que Abraham tenía ciertas cualidades, tres cualidades típicas que sus alumnos, sus seguidores, los van a tener. Tiene un buen ojo, tiene humildad y está contento con lo que tiene, está satisfecho. En cambio, Bilam, dice la Mishnah, era exactamente al revés. Tenía un ojo malo, era arrogante y tenía codicia y no estaba satisfecho con lo que él tenía. Esto es importante mencionarlo porque definitivamente, si entendemos esto, vamos a entender esta parashá de una manera muy importante. Ahora bien, vamos a continuar porque este análisis se empieza a poner cada vez más interesante y vamos a notar lo siguiente. Es interesante que todo lo de Bilam no es, vino Bilam y hizo un encantamiento, vino Bilam y hizo aquello. Nosotros vamos a ver que Bilam, Dios le dijo, no vayas, no te metas con esta gente, no los maldigas, no vayas. Volvieron a venir a contratarlo ahora con más dinero, con más fama, prometiéndole una gran fortuna. Entonces, Bilam dijo, bueno, los voy a acompañar, pero recuerden que no puedo hacer lo que Dios no me permite. Entonces, él está ahí tratando como de meterse como una serpiente a ver por dónde puede hacer daño. Y es interesante porque cuando hablamos de el ojo de Bilam y cuando hablamos de Ainara, no hablamos de una mala mirada, no, hablamos de Ainara, significa un ojo malo, un ojo maligno, y está dado en singular y no en plural. Y esto es un tema muy interesante porque básicamente nos dice el Midrash que Bilam nada más tiene un ojo. Entonces no tenemos nosotros que pensar en el ojo como una ceguera física, sino que él realmente lo que le gustaba es ver a través de un solo ojo, del ojo izquierdo. Y ustedes tienen que acordarse que el ojo izquierdo es el ojo de Din. Es decir, cuando tú ves una escena, tú ves a través de dos visiones. El ojo derecho, en cierta manera, no es textual que sea así, pero es metafísicamente, metafóricamente, sí lo sirve. Tú cuando ves a través de una visión estereoscópica, estás viendo el todo y estás viendo el detalle. Estás viendo el todo y eso es Gesed, es una totalidad. Estás viendo el Din, es una parcialidad. Es decir, nosotros cuando vamos a un lugar vemos todo, pero también vemos detalles. Y así como puedes ver que todo está bien, también puedes ver que algo está mal, como ver la mancha sucia del mantel, por así decirlo. Es decir, cuando la Torah nos dice Ainara, no está hablando de plural, no está hablando de los ojos que ven mal, sino está viendo el ojo que ve mal. Como que nosotros cargamos el ojo con lo que queremos ver. Es un dicho muy importante porque en el mismo Shema Israel dice, Velota turu ajarei levabejem, ajarei nehem. Quiere decir, nosotros pensamos que los ojos son objetivos, pero realmente el ojo ve lo que el corazón desea. Él estaba cargado a ver lo malo. Hay gente que conocemos que ve lo malo de la vida. Hay gente que vemos lo bueno de la vida. Hay gente que es como mariposas que van de flor en flor llevando polen, llevando el bien. Y hay gente que es como una mosca que va llevando el excremento de lugar en lugar. Desgraciadamente, hay gente que es de una manera, hay gente que es de otra manera. Bilam, siendo el más grande profeta que tuvo toda la humanidad fuera de Moisés, eso no garantizaba que él ponía
y que quería hacer su profecía y que tenía un amor por la gente. Quiere decir, él tenía este canal de comunicación, tenía el ojo iluminado, pero definitivamente estaba amargado, estaba lleno de odio, de maldad, y por lo tanto él veía a través de este ojo maligno. Es interesante que se dice ojo siniestro, cuando el siniestro es el lado izquierdo, que es el din. Es algo muy interesante. Lo que quería Bilam es ver la fragmentación. ¿Por qué quería ver la fragmentación? Porque cuando tú ves el todo puede ser bueno, pero cuando quieres ver lo que está mal, te tienes que fijar en los detalles. Y por lo tanto, él estaba buscando lo que nosotros llamamos metafóricamente lo que está mal en el pueblo de Israel. Quiere decir, Dios no le iba a permitir maldecir al pueblo de Israel, a menos que él tuviera una excusa de decir y acusar y decir, mira qué mal están, por lo tanto los voy a maldecir. Quiere decir, él estaba buscando la vulnerabilidad, estaba buscando el talón de Aquiles, estaba buscando la zona sensible, negativa, vulnerable, para ahí meter su aguijón, para ahí meter su picadura de serpiente y meter su veneno. Y por lo tanto es muy interesante porque dice la parashá que agarró Bilam, habló con Balak y le dice, para poder maldecir al pueblo de Israel, necesitamos hacer varios altares, necesitamos hacer sacrificios a Dios, que suena impresionante que utilice a Dios para hacer la maldad, y él empezó a moverse del lugar. Quiere decir, fue a una montaña y vio al pueblo de Israel y dijo, no, este lugar no sirve. Hizo los sacrificios, dijo, no, no, en este lugar no sirve, tengo que ir a otro lugar. Y va a otro lugar, y va a un tercer lugar. El tema es por qué cambia de lugares y en cada lugar hace sacrificios. Entonces, el concepto es que él estaba buscando, él estaba viendo el todo y estaba viendo dónde atacar y dónde hay una vulnerabilidad, de dónde hay un error y dónde hay un elemento donde él pueda entrar como una ruptura, como una fragmentación y ahí insertar su veneno. Y evidentemente es lo que estaba buscando fallas, rupturas, fragmentación en el campamento de Israel. Esto es muy interesante, este ejemplo es importante porque así como hay Ain Ra, el ojo mal, también hay Ain Tov, el ojo bueno. En general, el Ain Tov, el ojo bueno, ve todo y ve en contexto. Cuando tú ves todo en contexto, pues vas a ver cosas buenas, cosas malas, pero en general el todo es mejor que el detalle. En cambio, el Ain Hara, el ojo malo, es descontextualizar. Siempre tienen que pensar en que ven un mantel precioso en una mesa puesta preciosa, y desgraciadamente a una persona se le cayó una gota de vino en el mantel. Bueno, hay dos tipos de personas, las que ven toda la mesa, a lo mejor está viendo también el detalle, pero no le importa el detalle porque todo está bien. Pero en cambio hay gente que nada más puede ver el mal. Y ese es Bilam. Y esto desgraciadamente, muchos de nosotros tenemos este problema. Por eso, como pueden ver, ponemos el Ain Tov, es un espejo perfecto, pulido, completo, en el que puedes reflejarte y ver una imagen completa. Y en cambio el Ain Hara es descontexto, es fragmentación y te ves completamente distorsionado. Es una mirada distorsionada, no es una mirada falsa, es una mirada distorsionada de la realidad, descontextualizada. Dice en la Torá, en la parashá de Balak, que Bilam levantó su mirada. De ahí es que surge toda esta clase. Entonces la pregunta es, ¿qué significa que Bilam levantó la mirada? Significa que él estaba moviéndose porque quería ver algo que estuviera mal. Quería ver a alguien peleándose, o quería ver a alguien cometiendo un pecado, o quería ver algo desagradable o suciedad o algo horrible en el campamento de Israel y no lo podía hacer. Y es por eso que cuando él estaba
en los montes, esta era la mirada que él tenía. Cuando nosotros vemos esto, esta imagen parece un poco las líneas de Nazca, pero realmente esto que estamos viendo es el Mahané. El Mahané es el campamento de Israel. Y el campamento de Israel tenía una peculiaridad. Tenía un orden perfecto. Un orden de proporción áurea, lo que llamamos geometría sagrada. Esta imagen que ustedes ven, vemos en el centro del campamento, el corazón del campamento es el Mishkan, el tabernáculo. En el Mishkan, dentro del Mishkan, en el centro del Mishkan estaba el Kodesh HaKodashim, el Sanctum Sanctorum. Rodeando al Mishkan estaban los Kohanim, los sacerdotes, y estaban las tres familias de Leví, Kehat, Merari y Gershom, rodeando el campamento, con una proporcionalidad perfecta. A mano derecha teníamos 3 tribus, al sur 3 tribus, al oeste 3 tribus y al norte 3 tribus. Cada tribu ocupaba el lugar perfecto. ¿Por qué es importante esto? Porque parte de lo que va a ser esta conglomeración de personas, que no las veamos como individuos que están ahí, sino el concepto es el mahané, el campamento, que es una totalidad. Tenemos que entender que siempre que hablemos de bien, tenemos que hablar de uno, de una totalidad. Y siempre que hablamos de mal, hablamos de fragmentación, de ruptura y multiplicidad. Esto es un tema muy interesante porque él subía a una montaña y veía, decía, bueno, ¿dónde está? Acá está Bilam y Balak. ¿Dónde puedo meter mi veneno? Entonces veía y veía que todo estaba en orden. Veía que estaba todo perfecto. No había una sola zona defectuosa. Y él al no ver esta zona defectuosa, no veía tiradero, no veía basura, no veía riñas, no veía problemas. No podía afectar, no podía afectar. Entonces se movía de lugar en lugar, en lugar en lugar, tratando de cambiar la perspectiva para ahí inyectar el veneno de la perdición y de la maldad. Por otro lado, hay un tema que es aún más fascinante que esto. Es decir, desde el punto de vista estructural no encontraba falla. Estaba todo unido, estaba todo en su lugar. Pero desde el punto de vista del tiempo, hay una Masejet que se llama Masejet Berajot del Talmud, que nos cuenta una cosa sorprendente. Dice que Bilam, el malvado Bilam, conocía el secreto del rega. Y uno dice, bueno, ¿qué es el rega? En hebreo, rega es un momento. Cuando alguien te llama y te dice, ven, te quiero enseñar algo, le dices, rega, un momento. Rega también es en cierta manera una fragmentación en el tiempo, porque un momento es una fragmentación del tiempo. Un momento es una fragmentación de una hora, de un tiempo, de un día. Quiere decir, su estrategia era fragmentar. Y por lo tanto es muy interesante porque el conocimiento del rega es que hay un concepto en el Talmud que dice que todos los días hay un momento del día en donde Dios se harta de la creación. Es decir, Dios es todo paciente y nos ilumina y nos da todo, pero hay un momento que lo decepcionamos, la creación en general, y en ese momento Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Obviamente es interesantísima esta Gemara porque dice, ¿y cuánto dura un rega? Entonces dice 1,58,888 de una hora. Quiere decir, es un momento que es imposible detectar, pero aparentemente la nebuá, la profecía de Bilam, le permitía tener acceso a este momento. Entonces él dijo, si puedo en ese momento persuadir a Dios y conectarlo con algo negativo del pueblo de Israel, ya logré maldecir al pueblo de Israel. Y aquí lo que sucede es que lo que vamos a ver es que en el instante que estaba buscando esa fragmentación, en el momento que estaba buscando la fragmentación en el tiempo y en el espacio y en el campamento,
De pronto se iluminó y lo que sucedió fue increíble. En vez de maldecir y en vez de conectarse con el veneno, con la fragmentación y con el din, Bilam se conectó y se volvió un canal para una bendición. Es increíble porque voy a mencionar qué dijo en esta bendición, en este oráculo. Y tal cual lo voy a leer como dice en la Torá, solo que en español. Dice, esta es la palabra de Bilam, hijo de Beor. La palabra del hombre con el ojo iluminado. Es la palabra de alguien que oye los dichos de Dios, que tiene una visión del Todopoderoso, cayendo en un trance meditativo con penetración mística. Ma tobu aleja Jacob mishkanoteja Israel. Cuán buenas son tus tiendas, Jacob, tus tabernáculos, Israel. Se extienden como manantiales, como jardines junto al río. Son como los aloes que Dios ha plantado, como cedros junto al agua. Su casillo rebosará y sus cosechas tendrán agua abundante. Cuando su reino esté establecido, su rey será más grande que Agag, el Amalequita. Puesto que Dios los sacó de Egipto, ellos son como su máxima expresión de fortaleza. Dios devorará a las naciones enemigas, triturando sus huesos y atravesándolos con sus flechas. Israel se agazapa y yace como un león imponente. ¿Quién nos hará provocarlo? Aquellos que te bendigan serán bendecidos y aquellos que te maldigan serán maldecidos. Esta es la bendición de Bilam, el malvado. Quiere decir que dentro de toda alma maligna, dentro de todo ser maligno, reside un alma pura que tenemos que rescatar una luz. Esta es la bendición más bonita de toda la Torah. Es decir, hay muchas otras bendiciones, hay la bendición de Isaac a Jacob, hay la bendición de este a otro, pero esta bendición la escogieron los Jajamim para decirla todos los días en la mañana en el rezo Shaharit. Quiere decir que todo lo que Dios creó en este mundo tiene una luz pura y perfecta que tiene que ser redimida. Obviamente Bilam no fue redimido, pero lo que tenía dentro de él que salir para el mundo, para brillar, salió a través de la bendición de Bilam. Él quiere maldecir y le sale una bendición. Obviamente, después de esta clase que estamos entendiendo que el bien es unir, el bien es la unión, el bien es el ahtut, el bien es el uno, el mal es la fragmentación, el mal es el dos, el mal es la ruptura. Podemos tener un criterio profundo de qué es bien y qué es mal en términos de nuestra familia, de nuestras relaciones, de nuestros gobiernos. Un gobierno que te une es un buen gobierno, un gobierno que te fragmenta es un mal gobierno. Un líder que te une a tu congregación, a tu familia, un psicólogo que te une es bueno. Un psicólogo, un líder que te desune es negativo. No nos engañemos y entendamos las cosas como son. En contra del Ain Hara, en contra de este ojo de ver mal, de ver el detalle, de ver fragmentado, tenemos también la otra opción. Tenemos un Ain Tov, el ojo bueno, el ojo de la bendición. ¿Por qué creer que alguien te puede bendecir, alguien te puede procurar un bien? También si alguien te puede dar una bendición y te conecta con el Creador y te conecta con la bendición y con el canal de todo lo bueno, también puede haber esa persona que fragmenta, que levanta el din y que obstaculiza el flujo correcto de bendiciones. Es tan cierto esto que mucha de la legislación de la Torá hay un concepto importante, una mitzvah, un precepto, que dice que en general juzgar es malo. Juzgar es malo porque siempre juzgar, contar, es poner din, levantar el din, levantar el juicio, levantar la fragmentación. Hay veces tenemos la obligación de juzgar, como educadores, como padres, como hasta jueces. Hay veces las cosas tienen que tomar su lugar. Pero la Torah nos advierte y nos dice,
juzga a los demás para bien. ¿Qué significa juzgar para bien? Significa que cuando nosotros emitimos un juicio o cuando nosotros vemos algo irregular, tenemos que darle a la persona lo que se llama el beneficio de la duda, el haf-hus. Esto significa que cuando nosotros vemos una escena negativa, en vez de decir lo obvio que decir, esta persona es de lo peor, decir, vi esta escena, no es la correcta, pero me imagino que esa persona incurrió en este comportamiento porque tuvo un problema. No lo juzgo para mal. Por otro lado, la Torah nos dice, nunca juzgues a alguien hasta que no estés en su lugar. Es muy fácil en tu comodidad emitir un juicio negativo, pero muchas veces cuando estás en una situación similar a la que la persona está incurriendo, tú también harías lo mismo. Por lo tanto, la Torah tiene todo tipo de mitzvot y alajot que dicen no juzgar solos. Siempre que se emite un juicio tiene que haber otras personas para que no te quedes con una visión parcial de la realidad y de la verdad. Recordar que la verdad es y está compuesta por Shivim Panim Yesh la Torah. 70 caras tiene la Torah. Entonces, cuando nosotros vemos una escena y es una escena negativa, nos tenemos que recordar que estamos viendo una de 70. No podemos emitir un juicio porque no tenemos toda la información. Más vale no emitirlo y más vale reconocer que somos seres fragmentados con visiones limitadas y fragmentadas. Así que definitivamente creo que este es un tema importante para todos ustedes. Como un tema anexo a esta clase interesante, quiero invitarlos a un masterclass que voy a dar el 9 de Av. El 9 de Av es el día de mayor luto, del luto más profundo del pueblo de Israel. Es un día muy negativo, es un día malo, con un gran potencial de volverse bueno. Y por lo tanto voy a aprovechar ese día, que es el domingo 7 de agosto, que es el día de 9 de Av, es un día de ayuno, es un día bastante severo del calendario. Vamos a aprovechar para dar una clase de 9 de Av en el contexto de entender cómo funciona el mal en nuestra realidad. Vamos a ver las fórmulas místicas de cómo se percibe el mal en las diferentes dimensiones y también entender que si Dios es la fuente de todo, desgraciadamente Dios creó el mal y el mal tiene una función. Y no sirve negarlo, sino como todos los seres humanos hemos vivido y seguiremos viviendo en contacto íntimo con el mal, más vale entender el mecanismo mediante el cual el mal trabaja. Así podríamos ver que el mal no está ahí nada más para darnos en toda, sino que el mal también es una fuente de ticún, de cambio, de crecimiento y de bienestar. Para las personas que están interesados en tener una consulta astral, consulta del nombre, el árbol de la vida en el nombre, la parashá de nacimiento, una carta cabalística, les sugiero que escriban este correo. Esta persona es la persona indicada para hacer una muy buena ayuda para que ustedes encuentren su ticún, misión de vida y se aclaren un poco más de estos temas. Por último, agradeciendo siempre su presencia en Shomrim La Boker. Shomrim La Boker es un canal que fue diseñado para traer luz a la creación y compartir con ustedes esta información. Afortunadamente hemos tenido mucha suerte de incrementar muchísimos nuestros internautas y pues mucho de su ayuda también es su presencia en el canal, sus comentarios y no también y muy importante sus donaciones. Gracias a sus donaciones nosotros podemos tener tecnología de punta para poder llegar a ustedes con la mejor información y de la manera más correcta. Así que agradecida con ustedes, agradecida con Hashem y ante todo, pues deseándoles que tengan un Shabbat Shalom y que reflexionemos sobre estos temas, la importancia
de unir, la importancia de no fragmentar, la importancia de ver la vida como un todo, con actitud y con dedicación. Agradezco su presencia a esta clase y les envío un cordial shalom. Soy la doctora Annette Pierre de Shomrim La Boca. Muchas gracias.